aquello que has mandado escribir y que para nosotros, Señor, es difícil de entender, pero también entendemos que los que somos regenerados a través de tu Espíritu Santo podemos tener la capacidad de discernir las verdades de tu palabra. Así que pedimos entonces hoy concentración y poder seguir preparándonos en este apasionante estudio del Apocalipsis. Gracias por los que estamos y te rogamos que, Señor, tú traigas con bien a las personas, a los hermanos que todavía vienen en camino y a aquellos que no podrán venir por las circunstancias que sean, bendíceles en su casa, en su trabajo, donde estén, y permite que para todos nosotros, Señor, haya salud y una vida plena contigo. Gracias, pues, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar ya. La semana pasada no hemos todavía entrado al asunto del libro en sí mismo, ¿no? O sea, no hemos pues empezado a estudiar el texto versículo por versículo como lo hicimos con Efesios. Estamos todavía ahorita como en la introducción, preparando un poco el terreno, sembrando un poco la semilla de este libro en sus asuntos de interpretación, ¿no? Ustedes se acordarán ya, esta es la tercera clase, ¿no? ¿Tercera? No, cuarta. Tercera. Ok, cierto. Ya estuvimos hablando acerca de las escuelas de interpretación, ¿no? ¿Las podemos recordar rápido? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son? Las cuatro. Las escuelas de interpretación del Apocalipsis, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Una es la preterista, futurista, historicista y realista, ¿no? Eso es excelente, ¿no? Entonces, hemos estudiado un poco ese tema, hablamos lo más detalladamente posible del asunto, y Edgar lo tiene muy bien, ¿no? Es que como la vez pasada en Efesios, Sandra era la... ahora yo... Exacto, muy bien. Entonces, muy bien, exacto. Son las cuatro escuelas de interpretación, vamos caminando en este asunto, ¿no? La vez pasada revisamos un poco el tema de la numerología, como se acordarán, hablamos un poco de los números, no todos, y dijimos algo que yo quiero repetir con cierta frecuencia, que es que los números que estudiamos son los números o la numerología apocalíptica, pues del Apocalipsis, ¿no? Quizá Daniel, quizá Ezequiel, pero Apocalipsis, ¿no? Porque algunos números que se manejan en otro lado de la palabra no tienen exactamente la misma interpretación, no exactamente. Pero en el Apocalipsis sí ya vimos el número 7, el número 4, el número 3, el número 10, el número 12, ¿no? Un poco el 6, y vimos más o menos qué papel juegan, cómo se puede interpretar, ¿no? Cada número de estos, ¿no? A lo largo de la lectura. Nos viene bien porque cada que nos encontremos con números, ¿no? Podemos saber más o menos qué significa, ¿no? No solamente de manera explícita están los números cuando dice 7, ¿no? El mensaje a las 7, ¿no? Escribe a las 7 iglesias, ahí está el número de manera explícita, pero de manera implícita hay 7 bienaventuranzas en todo el libro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el número 4 está más implícito que explícito, porque el número 4 está como en el lenguaje mismo del Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, el 3 también, ¿no? Está como implícito más que explícito. Así que entonces tenemos nosotros que tener el concepto de la numerología desde el Apocalipsis, no desde toda la Biblia. Pero por otro lado, tampoco caer en el error supersticioso de los números, ¿no? Como decíamos, una señora tuvo 7 hijos y pensó que era la familia perfecta, ¿no? Y completa, ¿no? Y con un carácter comprensivo, porque así dice Hendrickson de Kistemacher del número 7, ¿no? No necesariamente, no hay cábalas, ¿no? No hay superstición en los números, ¿no? Ninguna analogía humana pudiese llegar al grado, ¿no? del concepto de los números, ¿no? Por ejemplo, el 3, hablábamos del 3, pues la Trinidad, ¿no? Que es el ejemplo más grande, está en la Biblia de manera explícita e implícita. Ninguna analogía le llega, ¿no? Porque es un conocimiento suprarracional, ¿no? El trébol, los poderes del gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial,
qué sé yo, el agua en sus tres estados, sólido, líquido y gas, no le llega, ¿no? Son analogías cortas comparadas con la esencia de la Trinidad. Pero bueno, estoy viendo los números. Pero en medio de todo esto, cuando introdujimos la clase, hablábamos también de que tenemos que percibir en Apocalipsis 2 o 3 cosas. Uno, que es un libro de esperanza, no es un libro que, uy, qué miedo, ¿no? Así como Hollywood así nos lo ha pintado, ¿no? Hasta hace muchos años, cuando yo era adolescente, estaba la película de Apocalipsis, ¿no? Entonces así como que, uy, qué miedo, ¿no? Hay que ir a verla porque es de terror, ¿no? Como que de repente nos han puesto esta idea en la cabeza. No hay otra cosa más que la lectura de Apocalipsis, y la historia de Apocalipsis es así como que esperanzador, ¿no? ¿Dónde radica la esperanza? La esperanza radica en la promesa de la segunda venida de Cristo y la victoria de su iglesia, ¿no? De Cristo con su iglesia, ¿no? Ahí está la esperanza. Padeceremos, habrá persecuciones, etc. Hay una gran cantidad de avisos, pero cuidado, hay esperanza, hay redención, ahí está la promesa de estar en cielo nuevo, tierra nueva, en la nueva Jerusalén, qué sé yo, hay esperanza. Eso está maravilloso. Ahorita vamos a ver un pasaje que habla un poco de la esperanza. Eso lo vimos también grosso modo. Y también notamos, ¿no?, que hablamos un poco de la doctrina de ya, pero todavía no. Lo comentamos un poco. Dijimos, ya al principio de Apocalipsis está, pum, y así de entrada en los versículos 5 al 7, la venida de Jesús, pum, ¿no? Aparece en escena. Y al final del libro de Apocalipsis está Cristo diciendo, ciertamente vengo en breve, y la gente dice, sí, ven Señor Jesús. En medio de esto, ¿no?, que está justo a la primera venida de Cristo con la promesa de su segunda venida, ¿no?, estamos hablando pues de que el contenido del Apocalipsis es justo la historia de Dios para con su pueblo de victoria, ¿no?, de victoria, lucha y victoria, ¿no?, lucha y victoria. Entonces hay una cosa muy esperanzadora. Lo que rige el libro de alguna manera entonces es la primera y la segunda venida de Cristo. Lo vamos a ver ahorita que hablemos de los paralelismos, ¿no? La primera y la segunda venida de Cristo. Esto nos da esperanza, esto le da sentido a nuestro estudio y pensamos, bueno, es bueno estudiar este libro porque este libro nos va a dar esa esperanza, ¿no? Entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso ya lo hablamos también nosotros un poco, ¿no? Y vamos a entrar hoy todavía no con el texto, porque es importante que vayamos al modo de interpretación del libro, no las escuelas de interpretación, ahora más el modo de interpretación desde el punto de vista histórico-gramatical. También lo he repetido mucho, ¿no?, el tema de histórico-gramatical. Vamos a tener que estudiar este libro desde el punto de vista histórico-gramatical, también histórico-redentivo, ¿no?, es decir, la historia de nuestra redención. Ahí está, ¿no?, histórico-redentivo. Tenemos que ver a Cristo ahí, ¿no?, y su obra redentora, ¿no? Por ahí en el capítulo 4 nos lo van a poner, Juan nos lo va a poner como el que está al lado del trono, uno como inmolado, ¿no? Si vamos a hablar pues de Cristo, el que desata los sellos, ¿no?, etcétera. Vamos a ver a Cristo en este método histórico redentivo, pero utilizando pues histórico gramatical. Hemos dicho, las palabras dichas en aquel tiempo no tienen la misma interpretación que las palabras dichas en este tiempo. Una palabra dicha en el pasado, en esa época, puede tener un sentido completamente distinto a la misma palabra dicha en este tiempo. Y no solamente tan lejos, nosotros mismos, cuando yo era chamaco, algunas palabras significaban algo distinto a lo que significan, ¿no? El lenguaje va evolucionando y si alguien quisiera entendernos, tendría que venir a nuestra época, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, ¿no?, disculpen la ilustración, pero se utilizaba cuando yo empezaba mi vida laboral, así a trabajar en algún lugar, escuché una expresión que decía, vamos a tratar esto a calzón quitado. No sé si escucharon esa expresión, ¿no? Ahora, imagínense dentro de 500 años que alguien vea ese texto, ¿no? Es que en ese tiempo se quitaban los calzones para tratar asuntos. ¿Cómo lo interpretarían? Tendrían que viajar en el tiempo 500 años antes, ¿no?, como para poder entender qué se quiso decir, ¿no? ¿Qué se quiso?
Si alguien hoy, ¿no? Por eso digo que el diagnóstico corresponde a nosotros, oye a una mamá decir, es que pareces disco rayado, las generaciones de hoy, disco rayado. Pues habría que viajar, no mucho, 20 años atrás, o no sé cuántos, ¿no? Cuando estaban los LPs de 33 a 45 revoluciones, o no sé cuántos eran, ¿no? Pero ¿qué va a pasar dentro de 50 años? Los niños que nazcan dentro de 50 o 100 años y les dicen, es que parece disco rayado, van a tener una interpretación. No, hay que viajar en el tiempo y hablarle al tatarabuelo para preguntarle, ¿qué es esto del disco rayado? Pero cuando se muera aquella generación, la interpretación va a ser grosera si no vienen a la historia. Bueno, sucede lo mismo con el método de interpretación histórico-gramatical. Necesitamos venir a la historia, ¿no? Necesitamos acercarnos a la historia de aquella época y hacer este análisis de las expresiones, de las palabras, ¿no? ¿Qué es esto de la piedrecita blanca? ¿No? En fin, ¿no? Habrá que ver, cuando habla de la espada, ¿qué es esto? ¿No? En fin, tenemos que recurrir a este método de interpretación histórico-gramatical. Pero utilizamos la técnica del paralelismo progresivo, que ya voy a explicar ahora, ¿no? El paralelismo progresivo. Entonces entramos en materia, porque todo esto fue el rollo introductorio. Ahorita entramos al tema de paralelismo. No les voy a dar la lección ahorita, o sea, soy el final, pero ya la tienen ustedes, entonces la mayoría ya se las mandé por correo, entonces ya la tienen. Los que no lo tienen, pues los voy a entregar al final a los que no lo tienen. ¿Les llega? ¿A ustedes les llega? ¿A hermana sí les llega, no? ¿A alguien no le llega? Creo que al hermano Carlos sí llega, ¿verdad? La clase, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar del paralelismo progresivo en Apocalipsis, pero antes de llegar ahí, luego cometemos el error, los que enseñamos, de pensar que todo el mundo está pensando igual que quien enseña. Y a mí no me tiene que quedar claro la enseñanza, sino tengo que procurar que les quede claro a ustedes, ¿no? Entonces no tengo que dar por sentado nada. Tenemos que regresar un poquito para hablar de este tema, porque de repente alguien puede pensar, pues ya nos va a hablar el pastor del paralelismo progresivo, pues ni siquiera sé qué es paralelismo, ¿no? Y si juntan las expresiones, pues más conflicto nos trae, ¿no? Así que vamos a partir pues de la definición del paralelismo progresivo, primero paralelismo y luego progresivo. Hablamos primero del paralelismo. Eso no está en su lección, Eso es una manera de introducirnos a la lección, ¿no? Pero tenemos que hablar un poco del paralelismo. No dando por sentado que todos tenemos el mismo conocimiento o unificar criterios en cuanto a este tema, ¿no? Del paralelismo. Paralelismo es una forma de lenguaje, es una forma literaria de lenguaje, ¿no? Puede utilizarse también en otras disciplinas, pero estamos hablando de la historia, de la Biblia, pues, ¿no? De la palabra del Señor, ¿no? También hay otras maneras, ¿no? La hermenéutica nos enseña diferentes formas de interpretar el idioma, ¿no? Figuras de lenguaje, ¿no? Hay muchas que manejamos con frecuencia. Hablamos de la metáfora, por ejemplo, de la analogía, por ejemplo, de los símiles, por ejemplo, y hay otras más complicadas y con nombres más raros como la sinécdoque, por ejemplo, ¿no? O el hiato, o de este tipo de cosas. Tenemos que pues acercarnos a las figuras del lenguaje. El paralelismo es una figura de lenguaje. Normalmente los paralelismos se utilizan en la poesía, ¿no? Casi nunca en la prosa. Podemos distinguir poesía y prosa, ¿no? Lo que no es poesía es prosa. La poesía está versificada, metrificada, rima todo, tiene una cadencia, tiene un ritmo, está preciosa la poesía. La prosa no, la prosa es un escrito, ¿no? Una lectura narrativa quizá, ¿no? Pero que no tiene necesariamente una cadencia, no tiene necesariamente una métrica, no tiene necesariamente un verso, ¿no? No tiene que rimar la primera expresión con la última, no está escrita en octosílabos, ¿no? En fin, la prosa es distinta. Pero cuando hablamos de paralelismo, normalmente lo acomodamos en la poesía. Los que estudian el Antiguo Testamento y los que estudian los Salmos, particularmente los Proverbios, pues los libros poéticos, que es poesía. Estamos hablando de Job, de Salmos, de Proverbios, ¿no?
utilizan mucho el estudio de los paralelismos, ¿no? Los que estudian esto han estudiado los paralelismos y han dicho, los estudiosos hermenéuticos, ¿no? Exégetas buenos, han dicho que hay 3 clases de paralelismo, y eso se las vamos a dar ahorita. Y además lo van a disfrutar mucho porque luego llegando a casa pueden abrir su libro y decir, ah, ya sé que es este, y buscar los paralelismos, ¿no? Hay 3, básicamente, los sencillos, ¿no? Luego hay una serie de combinaciones que están medio raras, pero vamos a tomar 3, los más comunes. El paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Acuérdense, el paralelismo tiene que ver con una figura de lenguaje, tiene que ver con la forma del lenguaje, no en palabras, pero en frases. No en palabras, no en una sola palabra. En una sola palabra no podemos encontrar paralelismo, sino en la construcción sintáctica de una frase, ¿no? Si voy como rápido me dicen, eso no lo entendí. Pero no en palabras, pero en frases. El paralelismo normalmente se da en frases, ¿no? Y se da en frases y empieza a tener una relación una frase con la otra. El problema del paralelismo, o el truco del paralelismo, es cómo se relaciona una frase con la otra, ¿no? ¿De qué manera se relaciona una frase con la otra en estos paralelismos, ¿no? Bueno, entonces los hermeneutas, los exégetas, ¿no? Los inteligentes de la teología del Antiguo Testamento de los santos, como están llamados, han dividido pues en 3. Paralelismo sinónimo, dijimos antitético y sintético. Vamos uno por uno, ¿no? Y vemos un par de ejemplos como para que podamos contrastar o comparar estos paralelismos, ¿no? Muy bien. Así que entonces empezamos revisando muy rápido el paralelismo sinónimo, ¿no? Paralelismo sinónimo. Este paralelismo sucede cuando encontramos otra vez 2 frases que se complementan, que pueden decir lo mismo de otra manera. Sabemos lo que es un sinónimo, ¿no? Nosotros en español tenemos un montón de sinónimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sinónimo habría para negro? Oscuro. Oscuro. ¿Habrá un sinónimo para casa? Hogar, ¿no? Manejamos los sinónimos, ¿no? Es decir, tenemos palabras así, pero palabras. Ahora, cuando hablamos de paralelismo sinónimo son 2 expresiones, 2 frases, 2 oraciones que se complementan, que son sinónimo. Es la misma cosa dicha de otra manera, pero están escritos en paralelismo, uno detrás del otro. A veces es una sucesión de ideas, 1, 2, 3, 4, ¿no? A veces son solo 2 ideas. Para que los paralelismos funcionen, debe de haber por lo menos 2 ideas. Una no hace paralelismo. ¿Contra qué? ¿No? ¿O con qué? Tendría que haber 2 mínimo, pero puede haber una sucesión paralela sinónima. En la Biblia hay un montón. Pero les voy a poner un ejemplo de un paralelismo sinónimo que está muy claro y muy bonito, ¿no? Proverbios 19:5. Luego ustedes buscan en su Biblia más. Es una broma, saben, de seminario. Estuve buscando mucho tiempo paralelismos y descubrí que encontré muchos, ¿no? Pero 19:5 de Proverbios. ¿Alguien lo puede leer? Sí, Sandra. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Vamos a hacer el paralelismo, ¿no? de ese texto. Dice el testigo falso en la primera oración, ¿cierto? Y la segunda expresión dice el que habla mentiras. Ahí hay un paralelismo, ¿no? Si pueden notar, estamos hablando casi del mismo tipo de personas, pero vamos a la segunda parte del paralelismo, ¿no? El testigo falso no quedará sin castigo, ¿no? Y la segunda frase, o la segunda del segundo párrafo de la segunda línea es no escapará, ¿no? ¿Se nota el paralelismo sinónimo? Estamos hablando de 2 ideas que se complementan, que dicen lo mismo de otra manera, ¿no? El testigo falso no quedará sin castigo, me queda claro. El que habla mentiras no escapará, está diciendo lo mismo. Solo que de una manera poética, ¿no? La poesía tiene esta virtud, ¿no? El libro de Proverbios es un libro de aforismos que tiene una gran cantidad de paralelismos. Yo me atrevería a decir que todo es un paralelismo en el libro de Proverbios. Hay de los 3 tipos en Proverbios. Pero ahí tenemos
paralelismo en Proverbios, ¿no? Pero hay un pasaje precioso que todos no sabemos, bueno, supongo yo, ¿no? Que todos lo sabemos, o si no hay que saberlo, ¿no? Que es el Salmo 27:1. ¿Se acuerdan? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová, ¿qué más? ¿De quién? Jehová está contento. Sí, vamos, Salmo 27:1, ¿no? Este es otro paralelismo sinónimo, no tan claro como el proverbio, pero es un paralelismo claro. Dice dos ideas iguales, ¿no? Que se complementan sinónimamente. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré y de quién he de atemorizarme? Estamos hablando de lo mismo. Dicho de otra manera, ¿no? Estamos frente a un paralelismo sinónimo. No tenemos tiempo de entrar en más detalles, pero cuando hay paralelismos, hay un tipo, una manera de interpretarlo. Lo que significa es que uno da fuerza al otro, en el sinónimo se complementan, ¿no? Y entonces la manera de interpretar un salmo es a través de los paralelismos, y cuando uno estudia a fondo este asunto es muy enriquecedor. En el idioma hebreo hay armonía, hay verso, en el español no tanto, ¿no? Se pierde, pues, ¿no? La versificación, la rima, ¿no? Se pierde, pero en el idioma hebreo, que es muy poético, ¿no? Hay una métrica linda, hay una versificación bonita, ¿no? En el paralelismo sinónimo. Ahí lo tenemos, ¿no? Paralelismo sinónimo, dos ideas que se complementan. Hemos visto ya Proverbios 19:5 y el Salmo 27:1. Ahora, si el paralelismo sinónimo son dos ideas que se complementan, el antitético son dos ideas que se contrastan, que van uno y el otro es otra cosa, o completamente diferente, pero se complementan en el sentido del paralelismo. Para que podamos nosotros entender el antitético, bueno, pues vamos a ver los ejemplos, ¿no? Noten ustedes que el paralelismo antitético, tengo aquí mis notas, ¿no? Sucede cuando las dos partes se encuentran en contraste, ¿no? El sinónimo se complementa, el antitético se contrasta, ¿no? Y pueden decir lo mismo, pero de forma negativa, ¿no? Vamos a ver un paralelismo antitético. Proverbios 10:4. Este es excelente ejemplo del antitético. ¿Quién nos hace favor de leer? Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Sí, muy bien. ¿De qué versión es? La... ¿Reina Valera? No. No. Se nota en su versión también la antítesis del paralelismo. Vamos a buscarlo también en alguna versión de Valera 60. A ver, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. No sé si está tan claro, hermana, en este texto, en la versión, no me acuerdo por haberlo escuchado, ¿no? Está la antítesis entre negligente y diligente. ¿Sí lo notan? Sí. Entre negligente y diligente. Ambas cosas dicen lo mismo, pero se contrastan. Dice el paralelismo. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Ahora, muy sencillo para interpretar. Si la mano del negligente empobrece, lo contrario empobrece. ¿Cierto? Y lo dice, más la mano del diligente enriquece, ¿no? Es decir, la mano del negligente empobrece, más la mano del diligente enriquece. Estamos hablando de lo mismo, nada más que están contrastados. Negligente versus diligente, ¿no? Ahí hay un paralelismo. Empobrece versus enriquece. Y además, empobrece versus enriquece. Ahí hay una antítesis, ¿no? Esta expresión que está en una misma línea, en un mismo pensamiento, dos frases en un mismo pensamiento, le llamamos paralelismo antitético. Dos ideas que se contrastan, ¿no? Está como muy claro el paralelismo antitético. Pero vamos al más complicado, porque el sinónimo está realmente fácil, ¿no? El sinónimo es una belleza, el sinónimo, el antitético está, ¿no?
Fácil, Está claro. está claro, pero vamos al sintético. El paralelismo sintético, ¿no? El paralelismo sintético es la sucesión de ideas que dicen lo mismo, pero que van ascendiendo. O descendiendo. ¿No? Es un paralelismo sintético, es el que cada frase, cada palabra añade información a la inmediata anterior y al final del paralelismo enriquece toda la frase. ¿Sí me explico? Va añadiendo información y al final de la frase enriquece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y el corazón que intenta pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Un paralelismo sintético. Va añadiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡pum! 7. Y tenemos la idea completa. Son 6 cosas que aborrece Jehová. Proverbios 6, del 16 al 19. Paralelismo sintético, ¿no? 16 al 19. Pero ahí va uno más fácil. Bueno, no fácil, digamos, pero es muy claro también, ¿no? Mateo 7:7. Mateo 7:7. Y consta que este paralelismo sintético está ocurriendo en los evangelios, ¿no? O sea, sintético. Parece sí, ¿no? ¿Cuál? Ese que está Mateo diciendo. 7:7. Parece sí. Parece, pero no. Va añadiendo información hasta el final. ¿Qué dice 7:7 de Mateo? Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Añade una, otra y remata, ¿no? Toda la información es absolutamente necesaria para el conocimiento que se quiere enseñar ahí y es un paralelismo sintético que va añadiendo. Ahora, una característica del paralelismo sintético es la progresión. Va progresando, ¿no? De Proverbios 19. Proverbios 6. Pero Proverbios 6, 19 al 16 al 19 va en progresión. 6 cosas aborrece Jehová, ya no siente abomina su alma y pum, empieza la progresión. Y cada frase es como añade más y la hace más fuerte la expresión, ¿no? Hay una progresión. Cuando hablamos del ordo salutis del apóstol Pablo a los romanos, cada expresión, ¿no?, añade información. Esta expresión ¿Qué es el ordo salutis? el orden de la salvación. El orden de la salvación. A ver, buscar. Romanos 8. Vamos a buscar Romanos 8 para que notemos cómo hay una progresión en el orden de la salvación. Vamos a ver qué dice. 29, porque antes, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un paralelismo sintético. Va añadiendo una expresión hasta que complementa y termina con lo más grande, ¿no? Glorificó. Un paralelismo sintético. Hay progresión en el paralelismo. Son absolutamente necesarias cada frase para la idea completa. No se pudiese dividir, ¿no? No pudiésemos extraer solamente la primera expresión dejando las otras. El paralelismo sintético, progresivo por cierto, requiere todas las ideas. Pero esto es en frases cortas como las que hemos visto, ¿no? Frases sencillas, cortas como las que hemos visto. Mateo 7:7, Proverbios 6, Romanos 8, del sintético son ideas cortitas, ¿no? Hay progresión, pero ¿habrá una progresión en un libro completo? ¿Habrá un paralelismo sintético, progresivo, en una lectura de 22 capítulos? ¿No? Ahora, claro, desde luego que mi pregunta es retórica, ¿no? Obvio que sí. O sea, claro. El paralelismo sintético, que es progresivo, es un paralelismo muy bonito que va añadiendo información y añade hasta llegar al final con una conclusión
pero dijo lo mismo, añadió información. El libro de Apocalipsis, ¿no? Para que podamos entrar a este asunto del concepto del paralelismo, está escrito como un paralelismo progresivo. Ya no le decimos sintético porque no es una frase, sino es todo el libro, ¿no? Es todo el libro, ¿no? Es progresivo. ¿Dónde notamos nosotros la progresión? No la notamos en frases, ¿no? No la notamos en frases sucesivas una detrás de la otra, pero lo que se puede encontrar en el libro de Apocalipsis es 7 secciones, por cierto 7, ¿no? Que es el número de la perfección, pues, ¿no? De la contemplación, el número perfecto. Se encuentran 7 progresiones. Algunos están en contra de esta idea, ¿no? De las 7 progresiones. No quieren ver al Apocalipsis desde un punto de vista progresivo, ¿no? En este paralelismo progresivo. Pero si hemos dicho que el paralelismo sintético, que es progresivo, va empezando con una expresión y va añadiendo información y la va complementando y la va complementando y la va complementando y la va complementando, que hasta que al final tengamos todo el panorama completo, el Apocalipsis resulta de la misma manera. Tenemos la primera sección, la segunda hasta la 7ª sección, y que va añadiendo y teniendo un paralelismo poco a poco, de tal manera que lleguemos a una conclusión absoluta que resume todo el texto y que hace que sea complementario. Si nosotros estudiamos Apocalipsis solamente una partecita, estamos perdiéndonos toda la verdad absoluta. Si interpretamos nosotros, ¿no? Si interpretamos nosotros una parte de Apocalipsis de manera irresponsable, ¿no? Sin considerar el resto del libro y el paralelismo de esta parte en las 7 secciones, estamos cometiendo un error de interpretación. Quizá por esto, ¿no? Quizá por esto haya aquellos que estudian el Apocalipsis y hacen de la profecía de Apocalipsis profecías, ¿no? Que tienen que ver con eventos y que los trasladan los eventos de aquella época con cosas concretas de nuestra época. No, Hitler fue la bestia, el Papa es la bestia, Nueva York es la gran ramera, qué sé yo, y entonces empiezan una serie de interpretaciones de esta naturaleza porque pierde la esencia del contenido completo del libro en su estilo de paralelismo progresivo. Dice Sproul, que es un teólogo que me gusta mucho, ¿no? Dice que para entender los primeros 3 capítulos, no, para entender del capítulo 4 hasta el 22, es absolutamente necesario el capítulo 1 al 3. No se puede entender el capítulo 4 en adelante sin el capítulo 1, 2 y 3. ¿Cómo identifica o se identifica Jesús en el capítulo 1? Maravillosamente, maravillosamente. ¿Cómo pudiésemos nosotros entender al que está sentado en el trono y el inmolado que está a su lado sin haber entendido la descripción de Jesús mismo en el capítulo 1? ¿No? ¿Cómo? De tal manera entonces que necesitamos, ¿no? Cada sección en sus secciones específicas, ¿no? Para entender la plenitud. Si hablamos, por ejemplo, de los últimos tiempos, que es emocionante hablar de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso es escatología general, ¿no? Es decir, cuando venga Cristo, ¿qué va a suceder, ¿no? Y cuando hablamos pues de los últimos tiempos, tenemos que leer a fuerza la sección de cada paralelismo, de cada sección de los últimos tiempos. Hay alguna persona que estaba ahí en internet, ¿no? Que estudió, por ejemplo, la ira de Dios y tomó la última parte de cada sección de las 7 del paralelismo e hizo un complemento de la ira de Dios. Y eso fue un estudio maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque se complementó en el paralelismo progresivo. Hay 7 secciones de paralelismo progresivo que vamos a revisar ahorita, ¿no? Las vamos a revisar. Esto que voy a presentarles aquí no lo tienen en su material, lo lamento mucho. Lo que voy a decir está en el material. Estas secciones que voy a poner aquí están en su material, nada más que aquí está esquematizado. Ustedes lo van a tener, lo tienen ahí en su papel, ¿no? No sé cómo se hace esto, no pasa nada. Yo les puedo enseñar el paralelismo, pero alguien que me enseñe ahí está.
Paralelismo, muy bien. Hemos hablado, ¿no? De ¿por qué no? Es que ya sé por qué. Hablamos de que Apocalipsis empieza con la primera venida de Cristo, ¿no? Habla de nuestra salvación. Miren, quiero que noten, y luego termina con la segunda venida. Quiero que noten en el capítulo 1, versos 5 a 6 y 7, cómo se percibe el panorama completo. Desde la venida de Cristo y la salvación de nuestros pecados hasta su segunda venida, ¿no? Porque estamos hablando de este tipo de paralelismos. Estamos hablando de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, ¿no? Tenemos el panorama completo. El capítulo 1, versos 5 a 7, a ver si podemos percibir cómo desde el principio Juan nos da la orientación de esta historia redentiva. Acuérdense que el método es histórico redentivo, ¿no? Dice desde el 4, para no perder la idea, ¿no? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era y el que ha de venir. Ya de entrada nos habla, ¿no? de los tiempos, ¿no? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, ahí mete ya Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La redención, ¿no? Él vino y murió en la cruz. Esa fue su primera venida, ¿cierto? Porque Jesús no muere en la cruz en la segunda venida, ¿están de acuerdo? Obvio, ¿no? Muere en la primera venida. Cuando se habla de la muerte de Jesús, estamos hablando de la primera. La segunda ya viene él ya resucitado, glorificado, transformado, ¿no? Muy bien. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termina el 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida, ¿no? Y aquí viene con las nubes. Lo que estamos esperando por miles de años, aquí se lo echó en 2 versículos, ¿no? Nos está dando, ¿no? Justo el resumen del libro, ¿no? Es decir, estoy hablando de la primera venida, la segunda venida. Yo puse el esquema, ¿no? Que el paralelismo progresivo corre a lo largo de la historia a partir de la primera venida hasta la segunda venida, y desde luego el cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Viene el Señor Jesús, nos vamos, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Calles de oro, perfecto, ¿no? Lo que dice se dice en Mateo por el Señor Jesús, que el hombre y el cordero van a estar juntos, qué sé yo, ¿no? Es decir, ya viene nuestra estancia en el cielo. Cuando estudiemos escatología alguna vez, estaremos hablando un poco acerca de nuestra condición, cómo estaremos ahí. ¿Cuándo llegaremos ahí? Una persona muere ahorita, ¿cuánto va a pasar para que llegue ahí? ¿No? Va a ser interesante ese estudio. Pero para nosotros, sujetos al tiempo, pues nos falta un chorro, ¿no? Ojalá que esto viniera mañana, porque implicaría que ya, ¿no? Pero bueno, no se acaba de nuevo. Estamos hablando entonces de que el paralelismo progresivo corre, camina, ¿no? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y el cielo nuevo y tierra nueva. Ahí está. No soy dispensacionalista, no estamos hablando, ¿no?, de periodos de la historia, estamos hablando de una historia de un solo impulso, ¿no? El pacto de Dios que hace con el hombre. Viene Cristo y estamos esperando su segunda venida. Nosotros estamos en medio. Apocalipsis está escrito en ese inter, ¿no? En ese inter. Y corre, ¿no? Corre hasta la consecución de todas las cosas para llegar al cielo de tierra nueva de manera paralela, progresiva. Lo repito mucho porque la repetición es pedagógica. ¿No? Y entonces vienen las etapas, ¿no? La primera etapa que nosotros vemos es en los capítulos 1 al 3. Este es el primer paso del paralelismo progresivo, es la primera progresión, pues, ¿no? Bueno, aquí no hay progresión, aquí empieza todo.
Luego hay progresión, va añadiendo a esta información una más y más y más hasta el final. Aquí tenemos en el capítulo, los capítulos 1 al 3, Cristo en medio de los 7 candeleros, lleno de figuras, lleno de figuras de lenguaje, lleno de cosas que no son como muy claras para aquellos que no son regenerados. Acuérdense que el Apocalipsis solamente lo puede entender el que entiende, el que está regenerado. Bienaventurados los que oyen, ¿no? Dice la palabra del Apocalipsis. Solamente el nuevo nacido. Una persona no regenerada, candeleros, ángeles, estrellas, ¿qué es eso? Es locura. Es locura. Porque, como dice Pablo a los Corintios, para los que no son creyentes es locura, ¿no? La cruz de Cristo es locura. Bueno, aquí en el capítulo 1 al 3 tenemos a Cristo en medio de los 7 candeleros. Súper importante. Súper importante. Hay una identificación del Señor Jesús, ¿no? Hay una identificación preciosa de Él que está caminando en medio, ¿no? Está en medio de los 7 candeleros. Recuerde la imagen del candelero, 7 picos, ¿no? 7 picos, 3 de este lado, 3 de este otro, y le queda uno en medio. El del medio, según nuestro amigo Flavio Josefo, es que representa a Cristo, que cuando enciende la luz, y en aquel tiempo encendía la luz del centro, entonces esa luz, como una madera, ¿cómo se llama esto? Vasos comunicantes. Como vasos comunicantes, solamente hay que encender la del centro, y automáticamente se van prendiendo las otras. Si se apaga la del centro, automáticamente se van apagando las de lado, porque el que da luz es Cristo. Esto no es una curiosidad, así está, es una imagen, ¿no? Es un tipo, ¿no? Pero acá está ahora, en medio de cada candelero, ¿no? Que son las iglesias, Cristo. Cristo. Muy importante la imagen. ¿Dónde se ve a la progresión? Bueno, se ve a Cristo caminando en medio de las iglesias, y la última iglesia, que es la Odisea, ¿no? Y en cada iglesia es al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, está anunciando 7 veces, ¿no? El final del tiempo y nuestro destino como creyentes. Desde la venida de Cristo hasta nuestro destino maravilloso con Jesús, ¿no? Al que venciere. Los creyentes casi tienen que entender que son ellos. Que son ellos. Acuérdense que la salvación no se pierde. Nosotros ya hemos vencido con Cristo. Estamos esperando el final del tiempo. ¿No será que entonces nosotros digamos en el camino, yo no vencí, me quedo atrás, el Señor me quita la salvación que me dio? No. Está dando pues esperanzadoramente a la iglesia, y ustedes no se preocupen. Tengo contra Éfeso esto, tengo contra esto, ¿no? Pero Sardis, Filadelfia, nada tengo en contra de ustedes, ¿no? Pero añade, y al que venciere, y al que venciere, y al que venciere, porque está hablando desde el principio de la venida de Cristo hasta la consumación en esta primera etapa del paralelismo, ¿no? Lo vamos a ver, ustedes vean las 7 cartas de Apocalipsis, y van a ver que al final siempre dice al que venciere, le daré. Está hablando de la consumación del tiempo, está hablando ahí en el le daré al que venciere del cielo, no la tierra. Y le da a cada uno lo que le hace falta. Porque es eterno, en el cielo, les daré la piedrecita blanca, ¿no? Etcétera. Pero cada uno añade información general para todos los creyentes. Sí, muy bien, excelente. Pero ahí está la primera etapa, ¿no? Si nosotros nada más vemos esta etapa, ya tenemos la historia del principio a fin. Nada más que necesitamos más. Entonces se va a ir complementando progresivamente en las otras etapas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es, o el segundo progreso, ¿no? O el otro paralelismo que existe, es el capítulo 4 al 7, cuando se habla de los 7 sellos, ¿no? Quiero que noten dónde está la progresión aquí. A veces no es tan notoria, ¿no? Tan clara, pero sí se nota cómo se repiten las mismas ideas, por eso es progresivo, por eso es paralelismo progresivo sintético, ¿no? Sí se repiten y añade información. Por ejemplo, en esta sección de los 7 sellos, es casi evidente que en el capítulo 4 empieza otra sección, ¿no? Si tienen su Biblia ahí, ustedes pueden ver la expresión del capítulo 4, la primera frase, ¿no? Dice, después de esto. Y acá casi nos dio la
la pauta, ¿no? Ya, después de esto, ¿después de qué? Pues después del capítulo 4. Después de esto es después de la lectura a las 7 iglesias, después de esto. Pero sigue adelante en esta sucesión de ideas y miren cómo anuncia la presencia de Cristo al principio. Versículos 5 y 6 del capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 5 y 6 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. Porque estaba diciendo, ¿quién va a desatar los sellos? No hay ninguno digno. Dice el 6:5, no llores, he aquí que León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir, libre y de sacar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Añade información a la venida de Cristo, ¿no? Pero luego, ¿no? Viene el final. Otra vez en esta progresión, capítulo 6, versos 16 y 17. Vamos a ir recorriendo la Biblia. El capítulo 6, versos 16 y 17, que todavía estamos en esta progresión. Dice, ahí vemos el final. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El final del tiempo. El final del tiempo. Otra vez estamos hablando de la progresión. Nada más termino con esto, hermano. Pero miren nada más qué esperanza, con qué palabras esperanzadoras termina el capítulo 7. ¿Se acuerdan que con los iglesias es al que venciere le daré, le daré, le daré? Miren cómo termina esta progresión en el 7. Capítulo 7, versos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cielo nuevo, tierra nueva. Y ahí cierra la segunda sección del segundo paralelismo. ¿Lo perciben? Sí, hermana, claro. Cuando dice en la parte anterior que leímos que se escondían, decían a los montes y peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Sí. Eso es como esperando un juicio. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Y negativo, porque bueno, estoy perdida en el juicio, ¿no? Es justo la segunda venida, ¿no? Digamos que esa sección está en la segunda venida, porque en la segunda venida vendrá el Señor como juez justo, ¿no? La ira de Dios se va a manifestar. Nada más hay que echarle un ojo. A Malaquías, ¿no? Les voy a leer un texto de Malaquías que vale la pena muchísimo leer para tener el panorama completo de ese día, ¿no? Déjenme ver si lo mando rápido, porque miren nada más. Se los voy a leer Malaquías 3, para lo que dice mi hermana Elia. Qué cosa, en la segunda venida, hablando del tiempo que viene Jesús, ¿no? Dice el capítulo 3 de Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda, dice, en justicia, ¿no? ¿Quién lo soportará? ¿No? Está fuerte, ¿no? Es decir, sí, en la venida de Cristo habrá un juicio, pero para nosotros, ¿no? Esa es la esperanza que nos dice Apocalipsis, ¿no? Para nosotros, según lo que leímos en el capítulo 7, donde termina este paralelismo, ¿no? Es precioso, ¿no? Con eso nos quedamos nosotros, ¿no?
y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios se jugará toda la lágrima de sus ojos. La esperanza. Por eso decimos, hay que verlo con ojos de esperanza. Bueno, muy bien, excelente. Pero bueno, nos quedamos con la esperanza de que jugarán nuestras lágrimas. La última frase del capítulo 7, ¿no? Esa nos puede encantar, ¿no? Pero esa es la segunda progresión. Vamos a la tercera. Las 7 trompetas del juicio, capítulos 8 al 11, ¿no? Noten ustedes en este capítulo, especialmente, porque es bastante más notorio, especialmente cómo viene la segunda venida, otra vez como decía mi hermana, esa ira, ¿no? Descargada del Señor. Capítulo 11, versos 15 al 18. Perciban. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estamos hablando del final del tiempo, ¿eh? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Otra vez, el último tiempo. Y la esperanza, ¿no? No sé si pueden dar ustedes cuenta de la esperanza, ¿no? Dar el galardón a tus siervos, ¿no? Ahí está la promesa. Maravilloso. Otra vez cierra este paralelismo con la ira de Dios y con la promesa de la recompensa para sus hijos, ¿no? Muy bien. No estamos entrando en detalles en cada, ¿no? Hay que estudiar el libro completo. Solamente estamos dando una pequeña flashazo, ¿no? De cada periodo, ¿no? No me gusta decir periodo, porque el tema de los dispensacionalistas lo tengo medio espantado. Cada paralelismo, ¿no? Cuarta sección. La mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes, la bestia y la ramera, ¿no? Miren, en estos capítulos, 12 al 14, si quieren leerlo después va a ser muy interesante, pero es una clarísima alusión a la guerra que hay de Satanás contra Jesús, ¿no? Es increíblemente notorio cómo Satanás se revela contra Jesús y cómo Jesús sale victorioso, ¿no? Es maravilloso. En el capítulo 12 se ve ya tipificado a Cristo en su venida, en la primera venida. Empieza este paralelismo. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 12. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está la venida de Jesús, ¿no? Pero miren cómo termina el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 14. Vamos corriendo por la Biblia, ¿no? Dice Juan: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, ¿no? Está hablando de que está viniendo Jesús por las nubes, ¿no? Entonces ahí está otra vez este maravilloso paralelismo progresivo. Va añadiendo información, ¿no? O sea, sí, como que es repetición sí, de la primera venida, sí, y la segunda venida. Y luego juicio. otra vez. Ajá, Que la segunda venida implica la ira de Dios, y luego la esperanza de que nos premiará, de que estaremos enjugará nuestras lágrimas, que es justo el tiempo del cielo nuevo y la tierra nueva. Es maravilloso. Por eso los creyentes que la leían decían: no importa que nos estén persiguiendo ese Domiciano latoso, ¿no? Vamos a tener cielo nuevo, tierra nueva, enjugará nuestras lágrimas, nos pastoreará, al que venciere le daré. Está maravillosa la cosa.
¿no? Es esperanza, ¿no? Sí, así es, hermana. Y vamos añadiendo información y la vamos sumando, ¿no? Y vamos teniendo el cuadro completo, ¿no? El panorama completo. Es como, ¿saben cómo es? ¿Se acuerdan que una vez yo, no sé si aquí en clase o en una predicación hablé acerca de la revelación progresiva, ¿no? Si no se acuerdan, se la recuerdo muy rápido. Va añadiendo información, Por ejemplo, para entender lo progresivo, ¿no? Abraham, ¿no? Bueno, vamos a poner antes. Adán sabía que iba a venir Jesús, pero no sabía cómo se llamaba, cómo se iba a llamar. No sabía. Génesis 3:15 es anunciado, pero Adán no tenía la menor idea de dónde iba a nacer, de cómo se iba a llamar y qué mujer iba a ser la que le diera luz. No sabía. Adán no tenía la menor idea. Abraham sabía que la promesa le había sido hecha a Adán, pero no tenía la menor idea de que su hijo iba a venir de la tribu de Judá, porque Judá todavía no nacía. Ni sabía que iba a venir de Belén, porque Belén no existía. Ni sabía tampoco, ¿no?, que iba a nacer en un pesebre. Ni la menor idea. Abraham no sabía, pero Abraham añadió información, ¿no?, a lo que ya había con Adán. Cuando pasa el tiempo, Judá, ¿no?, el nieto de Abraham, le da un nuevo esbozo a la progresión. Judá sí sabía que su padre había recibido, su abuelo había recibido la promesa y su padre también. Sí sabía que Adán había recibido el anunciamiento de la venida del Mesías, sí que lo sabía. Pero Judá no sabía que iba a venir de la familia de David. No sabía, porque David todavía no existía. Ni sabía que a ellos les iba a decir Dios por su culpa. Pero bueno, le añadió información a la progresión y luego viene David, ¿no? Y David, ¿no?, sabe que Adán le fue anunciado que iba a ser el que iba anunciado el linaje de la simiente de Abraham. Sabía que iba a ser de la tribu de Judá, pero él no sabía todavía otras cosas como cómo se iba a llamar o dónde iba a nacer. Posiblemente sí, porque David era de Belén, ¿no? Pero a partir de David sabemos que Jesús va a ser llamado el Hijo de David. Luego viene Isaías. Isaías añade información a la progresión. ¿Y qué información añade a la progresión? Porque Isaías da el retrato hablado. ¿No es cierto? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y va a dar un retrato hablado maravilloso, y va a decir: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya sabemos que es una Virgen. Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya sabemos cómo se va a llamar. Pero David no lo sabía, Judá no lo sabía, Abraham no lo sabía, Adán no lo sabía. Pero le añade información Isaías. Miqueas, ¿no?, añade otra información. Viene de Belén. Y tú, Belén, ¿no?, por ser las más pequeñas, ¿no?, de ti saldrá, ¿no? Y entonces ahora, por Miqueas, sabemos que van a ser en Belén. Remata la progresión maravillosa la revelación progresiva, termina en Jesús, remata cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya está. Y tienen el retrato hablado. Fueron añadiendo información hasta que tuvieron el concepto completo. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Como dice mi hermana, se va añadiendo información. Se va añadiendo información. Se va añadiendo información hasta que tenemos en la lectura de todo el Apocalipsis el retrato completo. Por eso no debemos estudiar Apocalipsis solamente una parte. Tenemos que estudiarlo en plenitud. Y por supuesto, toda la Biblia, porque hay muchas referencias bíblicas, ¿no? Bueno, pero esa es la progresión maravillosa a partir de lo que decía mi hermano, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta sección son las 7 copas de la ira de Dios. Están en los capítulos 15, 16 y 17. Y 16. Y para los que no les gusta pensar que Dios tiene ira, hay que leer esos capítulos, ¿no? ¿Se aira Dios?
Leamos 15 y 16 de Apocalipsis, que si se aira. Hemos visto cómo la ira de Dios se descarga. ¿Saben por qué no se descarga sobre nosotros? Cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, cuando el Señor Jesús, vamos a suponer que Jesús viene ahorita. Ojalá no, pero si viniera, descargaría su ira. No, como ojalá no, hermano. No, claro. Me reí de lo que dijo usted. Ya, sí. Ojalá sí. Ojalá, venga. Yo sí estoy preparado, no sé usted, hermano. Yo sí. Venga. Si viniera, ¿qué tal? Maranata, hermano. Sí, ¿qué tal que Cristo viene ahorita? Viene con juicio, ¿no? Eso dice la Biblia. Y descarga su ira, no la descarga sobre nosotros. ¿Felices cómo nos va a encontrar? ¿Felices o escondiéndonos? Exacto, bueno, nos encontrará regenerados, que eso ya, ¿no? Estemos como estamos, donde estemos, nos encuentra salvados, ¿no? Pero no va a descargar su ira sobre nosotros. ¿Por qué? Hay una doctrina maravillosa que es la propiciación. Y la propiciación tiene que ver con que Dios descargó su ira sobre su Hijo y su Hijo fue propiciatorio para nosotros. La doctrina de la propiciación es tan hermosa porque significa que Dios descargó la ira que nosotros merecíamos en su Hijo y lo hizo propiciación a nosotros. Y no vamos nosotros a padecer su ira porque Cristo nos es propicio. Porque sobre mí no, ya descargaste tu ira sobre tu Hijo, ¿no? En la cruz, tremenda ira. Y por ese sufrimiento en la cruz, por la ira de Dios derramada sobre Jesús en la cruz, nosotros no sufriremos. Y entonces la Biblia habla justo, y Apocalipsis más, ¿no? El que venciere y jugará nuestras lágrimas. No dice si te lo mereces, si te lo ganaste, dice ya está. La ira de Dios no se descargará sobre nosotros porque Cristo fue propiciatorio, fue propiciación para nosotros. Propicio, ¿no? Maravillosa cosa, no habrá ira descargada para nosotros, no se preocupen. Ahora, iremos al cielo, las obras serán pasadas por fuego, y bueno, a lo mejor sus obras son de madera, de heno y de hojarasca, y las de mi hermano Carlos y las mías de oro, plata, piedras preciosas. Y seremos, pero estaremos con Él. Esa es la esperanza y la bendición que tenemos. Es la bendición que tenemos. Bueno, hay que leer la ira de Dios en los capítulos 15 y 16, ¿no? La sexta sección es la caída de la gran ramera y la bestia. Esto es maravilloso. Capítulos 17 y 19. Bueno. Arriba también dice las bestias y la ramera. Y son bestias arriba también. La mujer y el hijo varón perseguido. En el 4. Voy a revisar eso. Pero bueno, aquí en la lección, hermano, sí. Leyendo un poco esto, habla de las diferentes bestias, dice ellos, el gol, estoy confundido, que saldrán del agua, ¿sí? O sea que se está refiriendo a varias bestias. Ahí habla de eso en plural. Sí. Porque y hace una aportación de decir, el dragón es Satanás. Sí, la serpiente antigua, sí. Ahí, bueno, es cierto, es verdad. No, esa es una cosa, en lugar de ser así terrible, es precioso, ¿no? Porque cae la gran ramera, ¿no? Se acaba. El Señor vencedor, pues, ¿no? El vencedor es maravilloso, ¿no? Y remata el paralelismo con el juicio sobre el dragón que es Satanás, ¿no? Lo que decía mi hermano Carlos ahorita, ¿no? Es Satanás. Y después el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Al finalizar, ¿no? Del tiempo, ¿dónde vamos a vivir, hermanos, al final del tiempo? En la nueva Jerusalén. Calles de oro, ¿no? La Jerusalén nueva ahí y vamos a andar. Por eso hay que estudiar luego escatología, porque ¿y qué vamos a estar haciendo tanto tiempo ahí? Eternamente. ¿Saben qué vamos a estar haciendo de día y de noche? Cantando y alabando al Señor. Eso lo dice en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Esa es la visión final de este paralelismo. Maravillosa cosa. De día y de noche. Los 24 ancianos estarán tirando sus coronas delante del Señor. Son imágenes preciosas que le dan al creyente una maravillosa y termina con una esperanza. Y el libro de Apocalipsis termina diciendo ciertamente, vengo en breve. Y además hay una sentencia que nadie le quite ni le añada a esta profecía, ¿no? Es decir, cuidadito,
Y hoy día hay un montón de atrevidos que le quitan y le meten, ¿no? Que le quitan y le meten. Lo que nosotros queremos hacer es ni quitarle ni meterle, ¿no? Sino estar justo en el corazón del texto, ¿no? Entonces, hermanos, este paralelismo progresivo empieza, insisto, con la primera venida de Cristo, termina con la segunda venida de Cristo y la Nueva Jerusalén. Aquí es la venida del Señor, aquí es la ira descargada en la segunda venida, viene con toda su fuerza a pelear contra las pestes, etc. Y termina con la esperanza del que venciere, le daré la corona de vida que tengo reservada para todos aquí, ¿no? Entonces, wow, es una cosa maravillosa. Cuando pasan estas cosas, dicen, bueno, ojalá ya se acabara todo, ¿no? Porque lo que está anunciado está precioso, está alentador, ya lo quiero, ¿no? Más cuando padecemos aquí, ¿no? Nos acaba el padecimiento, ¿no? Ya que venga Cristo. Yo siempre que oro en el púlpito digo, Señor, ven ya, ¿no? Digo, el Señor no cumple caprichos, pero creo yo que una responsabilidad del creyente es estar pidiendo por la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús, ¿no? Él dijo, ¿no? Ciertamente debo ver. Y el pueblo decía, sí, ven, Señor Jesús, ¿no? Así termina el Apocalipsis y empieza nuestra historia. Y nuestra historia no es otra cosa que un retrato, un reflejo de toda la historia de la humanidad reflejada en el Apocalipsis. No encontremos en cada acontecimiento la imagen. Esta es la ramera, esta es la no sé qué, esta es la bestia, ¿no? Esta es la, ¿no? Ya se quemaron las Torres Gemelas, es la Babilonia que está agarrada ahí. No lo pongamos, ¿no? Porque cada etapa ha tenido algo, ¿no? Cada etapa, no lo pongamos, ¿no? Acuérdense que fue escrito para aquellos con repercusiones para nosotros, no para nosotros con repercusiones para ellos, ¿no? Fue escrito para ellos con repercusiones para nosotros. Nosotros luego creemos que fue escrito para nosotros con repercusiones para ellos, y eso es completamente equivocado en el estilo de interpretación del libro, ¿no? Muy bien, pues ya nos echamos 1:30. Ya aguantamos mucho.